Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la quinta semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene del primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 23 y 27 al 30. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar del cual has dicho: yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 83 y el responsorio es: qué agradable, Señor, es tu morada. Qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma, todo mi ser se goza y estremece, y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti tu fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Pues un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Qué agradable, Señor, es tu morada. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre y a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así, anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas otras semejantes a estas. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ayer leíamos sobre la dedicación del templo que Salomón acaba de terminar y ahora se lleva a cabo la dedicación. Ayer escuchamos cómo los sacerdotes de Israel trajeron el arca de la alianza que estaba dentro de una tienda y la pusieron ahora dentro del templo, en el lugar más sagrado dentro del templo. Y después la nube, símbolo de la presencia de Dios, inundó todo el santuario. Y ahora Salomón se pone enfrente de su pueblo como guía, como representante de su pueblo ante Dios y ofrece esta bella oración. Dice: el día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración. Sí, aquí Salomón, como rey, guía y representante del pueblo, pues hace esta oración. No solamente es su oración, sino también en nombre de su pueblo. Dice: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Así que la oración empieza con un reconocimiento de quién es Dios, a quién se está dirigiendo, lo grande, lo imponente que es Dios. Por ejemplo, comparemos la oración nuestra del Padre Nuestro. Empieza también reconociendo quién es Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿no? Pues lo primero que en la oración del Padre Nuestro decimos, estamos reconociendo a quién nos estamos dirigiendo y después reconociendo su grandeza, su gloria. Es así similarmente, Salomón en esta oración identifica a quién se está dirigiendo y quién es, y por tanto alaba y glorifica su nombre. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Que hace referencia a la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel después de que lo sacó de la esclavitud de Egipto, y por medio de Moisés selló esta alianza donde Dios promete ser su pueblo y su pueblo promete ser fiel a Dios. Pero aquí en este sumario de la alianza que Salomón hace, notemos cómo dice que Dios es fiel a la alianza cuando el pueblo cumple de todo corazón su voluntad. Aquí esta es una cláusula muy importante, que Dios no está sometido a la alianza cuando el pueblo no cumple su parte, o sea, no es fiel a la vida y a las leyes que dan expresión a esta relación de intimidad y confianza con Dios. Y ya iremos viendo en la historia de Israel cómo esta alianza es impactada, dañada y también rechazada por el pueblo cuando no es fiel a esta alianza, no es fiel a las leyes, a la ley mosaica, no es fiel a la vida a la cual Dios los llama por medio de esta alianza. Ni el mismo Salomón, que es el más sabio entre los reyes, conocido por su sabiduría, tampoco
llega a cumplir fielmente esta alianza. Él reconoce que Dios será fiel siempre, ¿no? Pero a Dios no se le puede manipular simplemente con promesas y palabras si nuestras vidas no reflejan la fidelidad y la transparencia a la cual somos llamados por medio de esta alianza. Continúa Salomón diciendo: si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Así que aquí Salomón afirma una realidad muy importante, que no hay lugar que pueda contener a Dios. Pero sin embargo, Dios hace su presencia entre nosotros. Lo hizo específicamente con el pueblo de Israel, caminando con su pueblo desde que lo sacó de la esclavitud de Israel, y el símbolo de la nube como la columna de fuego era la presencia de Dios misma. También en la arca de la alianza que se puso dentro del templo es símbolo de la presencia real de Dios. Así que Salomón está aquí afirmando dos cosas: que no hay lugar que pueda contener, y esto es muy importante, ¿no? Porque a veces tenemos esta tentación de querer reducir la presencia de Dios solamente a un lugar, ¿no? Y que cuando pretendemos hacer esto, que queremos también controlar quién tiene y quién no tiene acceso a Dios. Y esto nunca lo podemos hacer, porque si a Dios no se le puede contener, ¿por qué pretender de que lo podemos controlar, ¿no? Así que Dios no se le puede contener, pero a la misma vez Dios ha hecho presencia con nosotros, específicamente en su Hijo amado Señor nuestro Jesucristo, en quien se encarna, quien es el espejo, quien es el reflejo de Dios Padre para nosotros. Pero aún en Jesucristo particularmente después de la resurrección, ya no es el hombre limitado por el tiempo y el espacio, sino ya es el Cristo universal, que se hace presente no solamente en la Sagrada Eucaristía, sino también en cada evento, en cada persona, donde se manifieste el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Ahí se hace presente el Cristo universal. Así que aquí Salomón afirmando la grandeza de Dios por encima de todo lugar, de todo espacio, todo tiempo, y a la misma vez presente en el templo. Dice: ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Esto nos recuerda también lo que la Virgen de Guadalupe dice cuando le pide por medio de Juan Diego que le construyan el templo en Tepeyac, para ahí escuchar las oraciones de sus hijos, para ahí atender a las súplicas de su pueblo, ¿no? Así algo similar, aquí Salomón nos dice cuando habla de que Dios está presente en el templo. Pero ciertamente, dice Salomón, atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Así que Salomón, hablando por él mismo y también representando al pueblo, le pide a Dios que atienda a sus súplicas y a las súplicas de su pueblo. Que noche y día te estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar del cual has dicho: yo estaré aquí. Lo mismo nosotros afirmamos como católicos, que Dios está realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Por aquí también hemos de recordar que la presencia real de Cristo no se limita simplemente a la Sagrada Eucaristía. También está presente en cada hijo, hijo e hija de Dios, en cada cristiano. Y el rostro de cada cristiano, pues también representa la presencia misma de Dios, particularmente del Cristo que viene y se hace uno con nosotros, particularmente entre aquellos más rechazados, en los que pasan invisibles ante el mundo, pero que para Dios son sagrados. ¿Okay? Así que aquí para nosotros debe ser un gran recordatorio.
si como católicos afirmamos la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía, donde Dios, por su propia iniciativa, nos dijo que estaría con nosotros sacramentalmente, pero si después esa presencia real no se extiende del Santísimo a todo evento, a toda persona, pues entonces queremos limitar, queremos controlar dónde Dios está y dónde Dios no está. ¿Quién tiene acceso y quién no tiene acceso, ¿no? Y esto es algo que nuestro Papa Francisco hoy en día constantemente nos recuerda, ¿no? Que la comunión, la Eucaristía, no es algo que se gana, que se merita, sino que es algo que se nos da como un don de gracia, que nunca lo ganamos, nunca lo meritamos, y que por tanto lo recibimos como medicina, ¿no? De que no se le debe dar solamente a quien lo merece, porque nunca podemos estar en esa condición de que lo merecemos, de que lo meritamos, de que lo hemos ganado, ¿no? La Sagrada Eucaristía, la presencia de Dios mismo en la Sagrada Eucaristía siempre, siempre es un don, y ante Él siempre somos mendigos, de que vamos con las manos abiertas, indignos como somos, pero igualmente Dios dice, son mis hijos y mis hijas, y que por tanto Dios busca alimentarnos, busca fortalecernos en la fe. Pues igualmente algo similar aquí, Salomón está diciendo acerca de la presencia de Dios en el templo, particularmente en el arca de la alianza que fue puesta dentro del templo, que representa la presencia real de Dios en el templo. Y también la nube que cubrió el lugar sagrado, que le recuerda al pueblo de Israel que ahí está presente Dios, pero no está limitado solamente a ese lugar. Esto es algo que nos tenemos que recordar constantemente, porque sí tenemos esta tentación de querer reservar, de querer limitar, de querer contener a Dios en un lugar. Y a Dios nunca se le puede hacer eso, porque Dios no se le puede manipular. Termina Salomón diciendo, escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Y ahora extiende su oración hacia todos aquellos que vendrán al templo para ofrecer no solamente sacrificios, alabaciones, sino también peticiones ante Dios. Dice, oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo. Aquí es una imagen muy interesante. Dios está realmente presente en el templo, particularmente simbolizado en la arca de la alianza. Pero, en cierta manera, esa presencia, podemos decir, sacramental, conecta al pueblo de Dios y a los que vienen al templo con Dios que está morando en el cielo. Y por cielo no entendemos por arriba de Jerusalén. Por cielo entendemos la presencia real de Dios, no en un lugar definitivo, no en un lugar específico, sino la dinámica del poder de Dios que lo cubre todo. Dice, cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo. La gente, el pueblo de Dios, viene al templo. En cierta manera, el templo es la puerta, es el puente que comunica al pueblo de Israel con la presencia de Dios, digamos, sacramental, pero que lo conecta con el Dios que se encuentra en el cielo. En donde tienes tu morada, escúchanos y perdónanos. Cierra Salomón esta oración bellísima, dice, escúchanos y perdónanos. El perdonar es la naturaleza de Dios, que busca constantemente reconciliar a sus hijos e hijas para que vivamos en intimidad y confianza. Lo que el pecado hace es que fractura, daña esta relación, y que por tanto
el confesar nuestras ofensas, el confesar nuestra necesidad y buscar la reconciliación es sanar esta relación tanto con Dios como con el prójimo y con uno mismo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Empezamos el capítulo 7 y aquí Jesús tiene otra vez este encuentro conflictivo con los fariseos y escribas. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos vienen siendo uno de los grupos dentro de la comunidad judía de aquellos tiempos. Se nos dice por los comentaristas que había por lo menos 4 diferentes grupos que componían la comunidad judía de aquel entonces. Los fariseos eran unos de ellos. Después están también los saduceos, que eran los que tenían un pie en el mundo político y otro en el mundo religioso. Eran los que traficaban con el poder político. Los saduceos creían solamente en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o sea, lo que se llama el Pentateuco, y tampoco creían en la resurrección. Ya en los evangelios saldrán los saduceos en conflicto también con Jesús. Después hay otro grupo que se le llaman los esenios, que eran los que se habían separado de la comunidad judía porque creían que la mayoría de los creyentes de Israel estaban tan corrompidos, particularmente los que vivían en los pueblos y ciudades, y que por tanto ellos, los esenios, tenían que separarse de ellos. Y se cree de que Juan el Bautista probablemente salió de una de estas comunidades esenias que vivían una vida radical, separada del resto de la comunidad judía, pero que aún se veían como parte del pueblo de Israel. Y después se cree que también había otro grupo, cuarto grupo, los celotas, los que buscaban la expulsión del territorio de Israel del Imperio Romano. Estos eran los que promovían la revolución militar en contra del poder romano. Así que los fariseos, podemos decir, eran los que mejor representaban la tradición judía de aquel entonces, y muchos de ellos eran escribas. Los escribas eran los que mantenían la tradición de la Sagrada Escritura, tanto copiándola como interpretándola y aplicándola a la vida diaria del pueblo de Israel. Así que muchos de los fariseos también eran escribas, por eso tenía Jesús tanta dificultad con ellos, porque reflejaban un cierto legalismo de la ley judía, o sea, de interpretarla solamente exteriormente, pero que no impactaba la vida interior de la persona. Y esto es un punto de contención entre Jesús, los fariseos y los escribas. Y aquí tenemos este encuentro conflictivo entre Jesús y los fariseos y escribas. Dice, en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Esta tradición de los mayores puede ser algo que quizás empezó con la higiene, aunque el conocimiento de microbios y de bacterias no estaba ahí presente, pues es muy fácil hacer la conexión aún hoy en día de cómo en aquellos tiempos pasaron de la higiene a prácticas religiosas, porque cuando una práctica, digamos, de higiene o de salud se le introduce al ambiente religioso, pues entonces esas prácticas de higiene adquieren un elemento religioso. Y cuando algo práctico se introduce al ambiente religioso, entonces ya adquiere más poder, ¿no? Así que es fácil de entender cómo una práctica de higiene se convirtió en una práctica religiosa para que tuviera fuerza y empuje en la práctica misma, ¿no? Y aquí es el problema que Jesús tiene con los fariseos. Jesús no rechaza esta práctica de lavarse las manos, de purificarse, particularmente cuando vienen de fuera y entran a su hogar.
Lo que Jesús rechaza de los fariseos y escribas es de que confunden, de que pretenden dar a entender de que el simple hecho de practicar el lavado de manos ya expresa el amor y devoción a Dios, lo cual Jesús rechaza porque esta conexión que ellos hacen de la práctica al amor de Dios no se manifiesta en cómo sus críticos, los fariseos y los escribas, viven sus vidas. Y esto es lo que Jesús rechaza. Dicen, los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos, hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas cosas por tradición como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Todo esto Jesús no lo rechaza y son prácticas muy sanas y muy buenas. Por ejemplo, el de que cuando regresamos del ambiente exterior y entramos al lugar de la casa, lo cual ya es un lugar sagrado, por eso en muchas culturas se quitan los zapatos antes de entrar, o sea, como recordando de no traer el mundo de fuera hacia adentro, dejar lo impuro afuera para entrar al lugar sagrado. Pero si todas estas prácticas no nos llevan a una hermandad más genuina, a una compasión y misericordia particularmente con el prójimo, entonces para Jesús estas prácticas no son solamente más que costumbres humanas, porque no están transformando mi persona y particularmente mi relación con el prójimo en la misericordia, compasión y la justicia. Entonces, para Jesús, lo que están promoviendo los fariseos como los escribas es falso porque solamente lo guardan exteriormente y no transforman a la persona desde dentro. Y esto es lo que Jesús rechaza. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan al lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Así que aquí Jesús, citando al profeta Isaías, les regresa esta crítica de los fariseos y escribas hacia ellos, diciendo que son hipócritas porque hay una discontinuidad entre lo que dicen y lo que viven. Para Jesús, sus palabras tuvieran más fuerza si manifestaran cómo las prácticas transforman también a la persona desde dentro, particularmente en su relación con el prójimo. Y este es lo que Jesús critica fuertemente entre los fariseos y escribas, porque solamente guardan la ley exteriormente y no interiormente. Y para Jesús tiene que haber una continuidad, que lo que vivimos exteriormente refleja nuestra vida interior y particularmente nuestra vida relacional con el prójimo. A Dios no se le puede glorificar solamente con devociones, con rituales, si nuestro rito y devociones no nos llevan también a vivir una vida en hermandad y solidaridad con el prójimo. Y ahora Jesús da un ejemplo de la crítica a la cual se refiere en contra de los fariseos y de los escribas. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Este es uno de los 10 mandamientos. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Y ahora Jesús dice: pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puedo hacer nada por su padre y por su madre. Supuestamente a lo que Jesús se refiere es de que una persona que tenía la responsabilidad de ayudar a su padre y a su madre podía hacer una promesa de sus bienes, de sus recursos al templo, y con esto pues se salvaba
salvaba de su obligación de tener que ayudar a sus padres. Pero mientras tanto, esa persona que hacía esa promesa podía seguir teniendo uso de esa ofrenda hasta que esa persona lo determinara cuándo lo donaba, cuándo lo daba al templo. Y esto es lo que Jesús critica duramente, porque al afirmar y al apoyar y al defender esa práctica, son por intereses económicos tanto para la persona que hace esa promesa como para el templo. Y mientras tanto, los padres quedan sin la obligación de que se les ayude, ¿no? Así que Jesús dice, esta es una tradición puramente humana y se quieren salvar de la responsabilidad que Dios nos ha dado, particularmente en el mandamiento de respetar y honrar a nuestros padres. Ya no puede hacer nada por su padre o su madre, dice. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Así que la crítica de Jesús va a eso, a esa inconsistencia entre lo que dicen y lo que viven. Y esa es la crítica central de Jesús, que hace constantemente en contra de los fariseos, los escribas, de los saduceos, también que representan el poder político en la comunidad judía de aquellos tiempos, ¿no? Ahora, en nuestros tiempos, estas tendencias farisaicas, esta actitud farisaica también la tenemos nosotros cuando nos volvemos muy legalistas en torno a nuestra fe, ¿no? Que pensamos de que mientras más devociones, más rituales, más oraciones tengamos hacia Dios, que somos más santos. Si todo lo que hacemos religiosamente no nos lleva a una intimidad y confianza con Dios y a una hermandad y solidaridad con el prójimo, entonces nuestra religiosidad no toca pies a tierra. Nuestra religiosidad es falsa. A últimas es lo que viene diciéndonos Jesús. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.